Este día hablaremos acerca de las razones trigonométricas y en especial de las razones de los ángulos de 30, 45 y 60 grados, las cuales son las más comunes. Empecemos con el video. Como todos sabemos, la trigonometría es una rama de las matemáticas que se especializa en la resolución de triángulos, valiéndose del cálculo, es decir, determinar los elementos desconocidos empleándose con los que ya se tiene algún conocimiento. Estos elementos desconocidos comúnmente son los grados de un ángulo o la longitud de uno de los lados del triángulo en cuestión. Podemos decir que la geometría nos enseña a cómo construir triángulos con los datos ya dados. En cambio, la trigonometría nos permite calcular valores desconocidos. Interviene ya sea de forma directa o indirecta en el resto de ramas matemáticas y se usa en todos los temas de estudio o práctica en donde sea necesaria la precisión. También suele tener aplicación en otras ramas de la geometría, tal como es el estudio de las esferas en la geometría aplicada para usos espaciales. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero, ¿qué son las razones trigonométricas? Una razón no es más que un simple cociente entre dos cantidades. En este caso, el cociente entre dos de los lados de un triángulo. Existen 6 cocientes posibles: seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Estas son las 6 razones trigonométricas, importantísimas, tanto para la deducción de ángulos y lados. Hay que destacar que las razones del lado izquierdo son llamadas razones fundamentales y las del lado derecho son sus opuestas. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, tomemos como ejemplo las razones seno y cosecante. Si el seno de un ángulo X es el cateto opuesto entre la hipotenusa, la cosecante será la hipotenusa entre el cateto opuesto. Así podemos seguir con todas las razones restantes. El coseno es el cateto contiguo entre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto entre el contiguo. La secante es la hipotenusa entre el contiguo. Y la cotangente es el contiguo entre el opuesto. Pero ¿a qué nos referimos con catetos opuestos, contiguos e hipotenusas? Bueno, esos son precisamente los lados del triángulo rectángulo. El lado más largo siempre se llama hipotenusa y los dos restantes son llamados catetos. Lo de contiguo y opuesto varía con el ángulo en cuestión al que se le están buscando las medidas. El cateto contiguo es el que forma parte del ángulo en cuestión y el cateto opuesto es el que está en cierta manera opuesto o enfrente del ángulo. Pero tratemos de poner esto en práctica. Ahora, acá tenemos un triángulo rectángulo. Por lógica, la manera más directa de encontrar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera es a través de un triángulo cualquiera, es decir, un triángulo que tenga variables por medidas de sus lados, pero no de sus ángulos, como este. Este es el triángulo que utilizaremos para calcular las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Sustituiremos en primer lugar estas variables por el número 1, que es el más óptimo para este tipo de cálculos. Haciendo uso de Pitágoras, encontraremos que la hipotenusa de este triángulo es raíz de 2. Ahora que tenemos todas las longitudes, podemos empezar a calcular las razones. Seno, como sabemos, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, así que tenemos 1 sobre raíz de 2, pero no puede quedar una raíz como denominador, así que conjugamos haciendo uso de las propiedades de los radicales y obtenemos raíz de 2 sobre 2. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, hace 1 sobre raíz de 2. Repetimos el cálculo de seno y obtenemos raíz de 2 sobre 2. La tangente será más sencilla, cateto opuesto sobre adyacente, 1 sobre 1, que me dará el mismo 1 como respuesta. La cosecante es hipotenusa entre opuesto, raíz de 2 sobre 1, o para resumir, solo raíz de 2. La secante también es raíz de 2,
Mismo proceso que con la cosecante, y la cotangente es igual al adyacente entre opuesto, 1 sobre 1 de nuevo. Y aquí tenemos las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Ahora cambiaremos de triángulo para seguir con los otros ángulos. Tenemos ahora un triángulo equilátero. Recordemos que estos se caracterizan porque tanto sus lados como sus ángulos son iguales entre sí. Así que podemos decir, por ejemplo, que todos sus lados valen 1 y todos sus ángulos 60 grados. Por lo tanto, partiéndolo por la mitad, obtendremos que la base ahora es un medio, y el ángulo superior ahora es de 30 grados, pero aún queda una incógnita, la longitud del cateto que en otras circunstancias nos hubiese servido de altura, bisectriz y mediana al mismo tiempo. Echando mano al teorema de Pitágoras y de un par de propiedades de radicales, tendremos que este cateto mide raíz de 3 sobre 2. Ahora sí, empecemos a calcular las razones. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio sobre 1, o sea, hace solo un medio. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2 entre 1, que es la misma raíz de 3 sobre 2. La tangente es el opuesto sobre el adyacente, un medio entre raíz de 3 sobre 2. Aplicando propiedades de fracciones complejas, suprimimos el 2 en ambas fracciones y nos queda 1 sobre raíz de 3. Conjugamos y obtenemos raíz de 3 sobre 3. Para la cosecante, no hace falta más que dar vuelta al seno. La secante es hipotenusa sobre adyacente, 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Convertimos 1 en fracción creando una fracción compleja. Multiplicamos, obtenemos 2 sobre raíz de 3, conjugamos para no tener raíz como denominador y tenemos por último 2 raíz de 3 sobre 3. Y por último, la cotangente es adyacente sobre opuesto, raíz de 3 sobre 2 entre un medio. Suprimimos el 2 en ambas fracciones y nos queda 3 sobre 1, o para resumir, solo raíz de 3. Y acá tenemos los resultados. Para el ángulo de 60 grados utilizaremos el mismo triángulo, solo que en diferente perspectiva, y ya conocemos todas las medidas, así que comencemos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2 entre 1, o sea, hace la misma raíz de 3 sobre 2. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, un medio sobre 1, o sea, hace solo un medio. La tangente es opuesto sobre adyacente, raíz de 3 sobre 2 entre un medio. Suprimimos el 2 en ambas fracciones y nos queda raíz de 3 solamente. La cosecante es hipotenusa sobre opuesto, 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Convertimos el 1 en fracción, resolvemos la fracción compleja, conjugamos las raíces y obtenemos 2 raíz de 3 sobre 3. La secante será hipotenusa sobre adyacente, 1 sobre un medio. Convertimos el 1 en fracción, resolvemos la fracción compleja y obtenemos un 2 por respuesta. Y por último de los últimos, la cotangente de 60 grados será el cateto adyacente sobre el opuesto. 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2. Se suprime el 2. Queda 1 sobre raíz de 3, se conjuga y se obtiene por término raíz de 3 sobre 3. Y aquí tenemos las razones de 60 grados. En caso de que todo esto sea muy confuso, vamos a ponerle un ejemplo más práctico. Imaginemos que la altura del edificio es de 40 metros. Un observador lo observa primero a distancia de 20 metros y luego de una de 40 metros. En el primer punto, él obtiene mediante el cálculo un ángulo de 60 grados con respecto al suelo y una hipotenusa imaginaria entre su posición y la punta del edificio. Así que por resta a 180 de esos 60 grados y los 90 lógicos de inclinación del edificio, la medida del ángulo alfa es 30 grados. En el segundo punto obtiene el mismo modo un ángulo de 45 grados y el nuevo por resta el ángulo alfa mide 45 grados. Luego, mediante el teorema de Pitágoras, descubrió que la hipotenusa imaginaria tenía una longitud de 44.72 metros en el primer punto y 56.56 metros en el segundo punto. Para calcular el seno de alfa habrá que dividir la distancia entre el edificio y la primera posición, cateto opuesto entre la hipotenusa. Para el coseno, la altura del edificio entre la hipotenusa. Para la tangente, la altura entre la distancia y sus opuestas. Y del mismo modo para la segunda posición. Esto ha sido todo lo referente a las razones trigonométricas por el día de hoy. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up,